Estimados participantes, se presenta a continuación la quinta videoconferencia, parte 3, titulada Llenado de base de datos a partir de registros en un archivo de Excel y exportar al software estadístico Infostat. Esta videoconferencia es una continuación de la videoconferencia inmediato anterior, en la cual se aborda el tema llenado de base de datos en Infostat a partir de la ficha de recolección de datos originales y propios. Archivos de respaldo de esta breve videoconferencia los tienen disponible en su curso Bioestadística, Bio 701 y Bio 702 en su plataforma Moodle en el día 2 de la semana 1. Ahí ustedes observan que tienen la quinta videoconferencia parte 1, la quinta videoconferencia parte 2, donde se inicia el llenado de base de datos a partir de la ficha de recolección de datos originales y propios, y la quinta videoconferencia parte 3, que es la videoconferencia que hoy estamos presentándole, en que se desarrolla el tema llenado de base de datos a partir de los registros en archivos de Excel exportados a Infostat. Debajo de la quinta videoconferencia parte 3, ustedes tienen la carpeta titulada Diseño y llenado de base de datos, en donde ustedes encuentran disponible los archivos de esta videoconferencia parte 3, que serán muy importantes para que ustedes desarrollen el procedimiento práctico profesional para exportar registros a partir de un archivo de Excel hacia una tabla o base de datos de Infostat. Ustedes tienen disponible el archivo de Excel para exportar hacia Infostat, extensión XLSX, que es la extensión de los archivos Excel, y tienen el archivo base de datos llenada a partir de un archivo de Excel exportado a Infostat, extensión IDB2, que son los archivos de Infostat. Con estos dos archivos, el de Excel, aquí arriba, y un poquito abajo, el de Infostat, ustedes pueden realizar la práctica profesional del procedimiento de exportar datos de Excel hacia Infostat, tal como lo presentamos a continuación. En la práctica profesional es muy importante saber hacer este breve procedimiento del llenado de base de datos a partir de registros en un archivo de Excel y exportar al software estadístico Infostat, ya que existen diversas fuentes de información que contienen numerosas variables estadísticas, las cuales forman parte del diseño metodológico de un proyecto de investigación científica. Estas diversas fuentes de información han sido generadas en diferentes escenarios de trabajos que aplican diferentes sistemas gerenciales de bases de datos, Database Management System, por sus siglas en inglés, las cuales generan archivos de salida en formato de Excel. Numerosos ejemplos de estas aplicaciones pueden citarse, tales como registro de datos agroclimatológicos, registro de datos de fertirrigación,
registro de datos clínicos en los hospitales públicos y privados, registro de datos sobre el Censo Agropecuario Nacional, registro de datos sobre el Censo Nacional de la Vivienda, registro de datos demográficos en las alcaldías municipales, registro de datos del sector salud pública, registro de datos del sector educación, registro de datos en el software estadístico SPSS, etc. Estas numerosas aplicaciones tienen la opción de descargar los archivos en formato de Excel. De ahí que los usuarios deban manejar el procedimiento de exportar registros en archivos desde Excel hacia el Infostat, tal como se les presenta a continuación. Se presenta el procedimiento práctico, sencillo, de cómo exportar los registros en un archivo de Excel hacia la tabla o base de datos de Infostat. Aquí en pantalla tenemos abierto ya un archivo de Excel a partir de la ficha del llenado de datos. Pero puede ser cualquier fuente de información que contenga las diferentes variables estadísticas de interés que están declaradas en el diseño metodológico del proyecto de investigación. El procedimiento es muy sencillo. Simplemente en el archivo de Excel se copia los registros en el archivo de Excel, botón derecho, se le da la opción copiar. En la barra de tareas que se encuentra en el borde derecho está la aplicación del Infostat, se le da doble clic, vamos al módulo archivo, tomamos la opción nueva tabla, que es la opción para crear ya el archivo de Infostat, nos posicionamos en la columna 1 y ahí le damos botón derecho, pegar, y ya se ha pegado de manera transparente cada uno de los registros que exportamos desde el archivo en Excel. Solamente que por estar usando la versión libre, el Infostat no identifica el nombre de las columnas. Así que debemos de declararle el nombre de las columnas. En este caso, la columna 1 es nombres. La columna 2, edad de la persona. La columna 3, sexo de la persona. La columna 4, procedencia. La columna 5 es una variable ordinal. La columna 6 es la variable estatura de la persona. Y la columna 7 es una variable de opinión. Por lo tanto, es una variable dicotómica, opinión. Aquí tenemos ya la base de datos con cada uno de los registros que exportamos a partir del archivo en Excel. Ya lo tenemos identificado con los nombres de las variables. Y una propiedad maravillosa del Infostat es que él identifica muy bien, de manera automática, cada una de las variables estadísticas, sean estas de categoría o sean estas numéricas. Veamos el ejemplo. Nombres. Aquí en el borde izquierdo inferior aparece categórica. Sexo de la persona. En el borde izquierdo inferior aparece categórica. Procedencia. En el borde izquierdo inferior, categórica. Ordinal. Es categórica. Opinión, que es una variable dicotómica, obviamente es una variable de categoría. Las identifica automáticamente el Infostat. Por otra parte, las variables numéricas las identifica como números reales. En el borde izquierdo inferior, miren, edad de la persona, número real, y estatura de la persona, número real. Y en tal caso hay que especificarle al Infostat, hay que especificarle cuando se trate de variables numéricas que son números enteros. Por ejemplo, edad en años de la persona es un número entero, por lo tanto le damos botón derecho, tipo de datos es un número entero. Y ya queda definido edad de la persona en el borde izquierdo inferior. Miren aquí en el borde izquierdo inferior
número entero. Y ya con eso hemos realizado el proceso de exportar datos desde Excel hacia Infostat. Finalmente, procedemos a guardar el archivo como cualquier archivo normal en Infostat. Vamos al módulo, archivo, vamos a guardar tabla. Le podemos decir la primera vez guardar tabla. En adelante puede ser guardar tabla como guardar tabla. Nos posicionamos aquí y le vamos a poner llenado de base de datos a partir de Excel. En resumen, hemos completado el procedimiento de exportar datos desde un archivo de Excel hacia el archivo de base de datos del Infostat. Muchas gracias. Saludos.